Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo y de fondo están viendo una planilla de presupuesto donde se está intentando idear la mejor manera de tener un PC gama media de entrada o gama de entrada. Obviamente este presupuesto es algo viejito, hace tiempo no traía un presupuesto al canal, pero en este video lo que voy a tratar de hacer es darles una respuesta a todos aquellos que están buscando intentar resolver lo siguiente: si es posible o no posible armarse un PC actualmente a la fecha de publicación de este video 2021, o esperarse al siguiente año, o si sale más rentable comprarse un PC portátil tipo game. Les voy a hacer el ejemplo utilizando esta tabla. No me voy a enfocar mucho en esta tabla porque quisiera hacer más bien un video detallado acerca de cómo hacer un presupuesto destinado a un PC de mesa, y vamos a hablar más directamente de los PCs portátiles. Voy a tomar como ejemplo la tabla y vamos a comenzar por lo básico. Esta tabla tiene más o menos 2 meses de antigüedad, simplemente 2 meses y un poquito más de antigüedad, donde yo hice un presupuesto, como ustedes se están dando cuenta, gama media de entrada y gama de entrada, donde no se tiene en cuenta lo siguiente: no se tiene en cuenta ni monitor ni periféricos. Muy bien, ¿por qué voy a tomar esto de ejemplo? Por el incremento de precio que esto ha tenido. Hace más o menos 2 meses una tarjeta gráfica 1050 Ti, que es una tarjeta gráfica gama de entrada de ya hace 2 generaciones, tenía un costo de 620,000 pesos, más o menos unos $200, y en ese momento, cuando yo hice el presupuesto, su precio estaba en el doble. Actualmente, a la fecha de publicación de este video, lo repito, esa tarjeta gráfica o inclusive una similar, por ejemplo esta que está acá, tiene un costo de $1,290,000 pesos, más o menos unos 400, casi $500 al cambio de moneda. Este es un precio bastante alto, por ello les planteo lo siguiente: sale mucho más rentable comprarse un portátil. Razón número 1, las piezas por individual para armarse un equipo de mesa están súper costosas. Sin embargo, a nivel de portátiles, todos estos modelos que tengo acá igual los dejaré en la descripción del video para que ustedes los busquen al precio en el que esté en su país. Tienen una característica parecida, y es que ya traen todo por prácticamente el mismo costo de hacer todo este presupuesto con componentes a la fecha actual de este video. Veamos las características que tienen estos equipos y los que escogí según las necesidades que muchos de ustedes pueden tener. Punto número 1, una pantalla Full HD. Estamos hablando de 1920 x 1080. 120 Hz o 144 Hz está más que perfecta, porque muchos de estos equipos, aunque tienen un procesador gama alta, tienen una tarjeta gráfica de formato portátil. Estas tarjetas gráficas no rinden lo mismo que una tarjeta gráfica en un PC de mesa debido al consumo de energía que tienen. Sin embargo, la cantidad de VRAM es bastante buena, y muchos de estos equipos también están un poquito más económicos porque no traen sistema operativo o no traen el tradicional Windows. Por el precio que tiene, que son más o menos unos 1.320 euros, o a cambio de dólar serían unos $1.400, está bastante bien, teniendo en cuenta que si yo, vuelvo y les repito, tomara este formato de presupuesto y actualizara los precios, actualizara los componentes, más o menos en solo la torre me estaría gastando el equivalente a comprarme un portátil con estas características. ¿Cuál es el objetivo que usted debe tener ahorita si desea comprarse un equipo en este momento para jugar ya mismo, para trabajar? Es buscar un equipo que tenga un procesador gama alta, sin importar que la tarjeta gráfica sea gama de entrada. El procesador y la cantidad de RAM deben ser la mayor posible. La razón de escoger un equipo con las especificaciones más altas posibles es que estos equipos, conforme vaya pasando el tiempo, van adaptándose al rendimiento de la tecnología actual. ¿A qué me refiero con eso? Que un equipo gama alta de hace 5 años actualmente puede estar rindiendo lo mismo que un portátil gama de entrada o gama media. Entonces eso lo debemos tener en cuenta, porque uno de los puntos claves a la hora de comprar un portátil es cuando usted lo quiera vender. Si usted trata muy bien su equipo y los componentes internos de este equipo eran de muy buena gama, este equipo, aunque hayan pasado los años, se va a poder vender a un muy buen precio y se le va a poder recuperar parte de la inversión que usted tuvo en su momento. Y por eso es que es muy importante que analicen bien si vale o no la pena. ¿Por qué les digo que lo piensen bien? Resulta que actualmente se va a hacer el lanzamiento de las RTX 3050, 3050 Ti para portátiles.
lo que trae tecnologías como Ray Tracing, el DLSS, que son tecnologías que vienen muy bien y que solo tienen equipos con tarjetas gráficas a partir de la RTX 2070 en adelante, 2060 en adelante. Entonces, si usted compra un portátil que tenga una tarjeta 10000, pues muchas de estas tecnologías no las va a tener tan bien desarrolladas como están en las RTX de generación 3000, porque como aquí sale en la noticia, vienen a reemplazar todos esos equipos en los que tenemos 1650, 1660 Ti. Todas estas tarjetas gráficas van a ser reemplazadas y posiblemente con esta actualización de tarjeta gráfica los equipos queden exactamente al mismo precio, aunque tengan una tarjeta gráfica distinta y esta rinda así sea un 10 o un 20% más. Bien, esto ha sido todo por este video. Ya sabe que una manera de apoyar este canal es por medio de su me gusta, dejando su opinión y obviamente compartiendo a cualquier persona que también tenga las mismas dudas que usted y que esté empecinado en comprarse un equipo este año sí o sí, sin importar el costo.